sit by myself في حاجات تتحس وما تتقالش وإن جيت أطلبها أنا ما أقدرش. Siempre me ha parecido interesante cómo, a pesar del entorno tan exigente en el que viven, Taehyun y Jungkook han encontrado formas sutiles pero evidentes de mostrar su apoyo a la comunidad LGBT, pues no lo hacen con discursos largos ni declaraciones oficiales, pero sí a través de gestos, elecciones y silencios que dicen mucho más de lo que parece. Taekook ha sido para muchos un ejemplo de cómo el amor y la identidad pueden existir incluso en medio de las expectativas ajenas. Con el paso del tiempo han construido un lenguaje propio que no necesita etiquetas, pero que refleja con claridad lo que son y lo que defienden. Taehyun ha sido un firme defensor de la película LGBT Call Me By Your Name, nominada al Oscar en 2017 y basada en la novela de Andrea Aciman publicada en 2007. La historia, ambientada en los años 80, se enfoca en el vínculo que se forma entre Elio, un estudiante, y Oliver, un académico estadounidense, que muestra cómo se desarrolla esta relación, incluyendo lo que sucede durante los 20 años posteriores. Taehyun mencionó por primera vez esta película en mayo de 2019, cuando interpretó en el piano la banda sonora de la película, justo como Elio lo hizo durante una escena. Pocas semanas después, en junio, volvió a hablar de la película durante una transmisión en vivo junto a Hobby, donde se la recomendó e hizo evidente que seguía pensando en ella. Un año más tarde, en junio de 2020, recitó algunas líneas del guión en otra transmisión. En esa ocasión citó una escena del discurso que el personaje del señor Perlman le dio a Elio, que es una de las más recordadas de la historia. Luego, en 2023, la camiseta All Saints Love My Way, que Taehyun usó durante la promoción de Type 1, pertenece a una colección que tomó inspiración directa de la película nominada al Oscar Call Me By Your Name. La frase Love My Way proviene de la canción del mismo nombre de la banda The Psychedelic Force, una canción escrita originalmente para quienes se enfrentaban conflictos relacionados con su sexualidad. Esta canción fue incluida como parte de la banda sonora de Call Me By Your Name, lo que refuerza la conexión entre la prenda y el mensaje que transmite la película. En 2024, la influencia de esta película se siguió reflejando en el trabajo de Taehyun, como en la sesión de fotos que hizo para Hopper's Bazaar Korea, donde los colores tomaban inspiración directa del estilo visual de la película y su álbum, Layover, que mostraba un tono melancólico que se asociaba con la atmósfera de Call Me By Your Name, según las propias palabras de HYBE en su artículo oficial. Y para 2025, después de que Taehyun subiera los días que faltaban para su salida del servicio militar, él mismo se llamó Elio, en honor a una de las películas que más amó y ama desde que tuvimos conocimiento de esto. Del lado de Jungkook, aunque no se menciona específicamente, se acepta ampliamente que Jungkook ha mostrado su apoyo a la película haciendo referencia a su frase más famosa, "Sigo siendo yo", de la película LGBT Love, Simone en más de una ocasión. Esta frase, que forma parte del mensaje central de la película, ha sido citada por Jungkook en distintos momentos. Su elección de palabras ha sido interpretada por muchos como una muestra de afinidad hacia el mensaje que transmite Love, Simone, el cual trata sobre la aceptación personal y la autenticidad. Love, Simone, estrenada en 2018, es una película sobre la transición a la adultez que narra la historia de Simone, un estudiante gay de secundaria, quien se encuentra en el proceso de salir del armario y encontrar el amor. La película explora temas como el autodescubrimiento, la aceptación y las dificultades que enfrentan las personas LGBT+, especialmente en la secundaria, mostrando cómo Simone lidia con su identidad mientras intenta mantener sus relaciones personales, familiares y sociales. La historia se centra en su camino hacia la sinceridad consigo mismo y con los demás, dentro de un entorno que no siempre es comprensivo o fácil de enfrentar. La escena de baile de Leslie Cheung de la película de 1990, Days of Being Wild, ha sido compartida y replicada por Taehyun y Jungkook en múltiples ocasiones. Taehyun personalmente hizo este baile tantas veces que fue difícil recopilar, demostrando que su amor y apoyo por este actor tuvo un impacto significativo en su vida. Incluso en un video que Taehyun compartió desde su casa, después de publicar personalmente este clip en su Instagram, antes de cambiar la descripción y borrar la publicación. Antes de lo sucedido en 2003, debido a una depresión severa, Leslie Cheung era un célebre y reconocido actor y cantante hongkonés. Fue considerado una de las figuras más influyentes del cine y la música en Asia. Cheung también fue una de las primeras figuras públicas del mundo del entretenimiento chino en hablar abiertamente sobre su orientación sexual y mostrar su apoyo a los derechos LGBT+. Su pareja, Daffy Tong, aún mantiene viva su memoria a través de publicaciones en su cuenta de Instagram.
especialmente en fechas significativas como su cumpleaños o el aniversario de su fallecimiento, a pesar de que han pasado más de 18 años desde entonces. Taekook ha replicado en varias ocasiones un saludo especial que Leslie Cheung y su pareja Daffy Tong usaban para decirse "te amo" en el escenario, un gesto que tenía un significado personal entre ellos. Este mismo gesto fue utilizado por Tong durante el funeral de Leslie como una manera silenciosa pero clara de expresar su amor, un acto simbólico que aún se recuerda hasta el día de hoy. En 2020, durante una presentación junto a Coldplay, Taekook imitó el mismo gesto característico que Leslie Cheung y Daffy Tong usaban para decirse "te amo". En ese momento, Taehyun y Jungkook no dudaron en hacerse la misma señal entre ellos, replicando un símbolo que tiene un significado especial y que ha sido reconocido por quienes conocen su historia. Jungkook, por su parte, hizo la misma pose que Daffy Tong mientras usaba una chaqueta similar a la que él llevaba en una publicación que subió. Esta coincidencia llamó la atención de algunos seguidores, lo que generó especulaciones sobre si se trataba de una referencia intencional o simplemente una casualidad significativa. Más recientemente, Taehyun ha demostrado su apoyo a la película de 2024, Queer, dándole me gusta a varias publicaciones de Instagram que anunciaban el estreno de la película. La película Queer es una película LGBT basada en la novela semi-autográfica de William S. Relata la historia de William Lee, un expatriado estadounidense que vive en la Ciudad de México durante la década de 1950. A lo largo de la trama, Lee atraviesa una etapa de desencanto personal, marcada por el abuso de drogas, y centra su atención en Eugene Allerton, un joven reservado quien desarrolla una relación emocionalmente intensa. A medida que Lee se involucra más con Allerton, la historia lo lleva a un recorrido complejo que combina elementos de deseo, frustración y experiencias surrealistas, propia del estilo literario de Burroughs. Y aunque hay demasiados hechos que demuestran que Taekook apoya sin duda alguna lo que ellos quieran, es seguro que nadie ni nada hará que cambien sus pensamientos y deseos, ya que han sido constantes en sus decisiones, dejando claro a través del tiempo, con acciones específicas y referencias directas, que actúan de acuerdo a sus propias convicciones. Esto no ha sido algo ocasional, sino una línea de conducta que se ha mantenido firme incluso frente a los críticos e interpretaciones externas.